bienvenidos todos a este webinar sobre gestión energética e implementación de medidas de ahorro, que hemos tenido la suerte de contar con la empresa Enermetic. Jorge Álvarez en concreto nos va a dar este webinar, esta ponencia. Esperamos que todos aprendamos un montón, que nos hace falta en estos tiempos de crisis energética. Y para todos deciros que el webinar se está grabando, que lo publicaremos en el canal público de YouTube de EGAN y que también la presentación que va a hacer Jorge la vamos a compartir entre todos los asistentes. Así que cuando quieras, para no perder más tiempo, Jorge, adelante. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a ti, Ana. Muy buenos días a todos. Egunon. Mi nombre, como decía Ana, es Jorge Álvarez. Y bueno, además de, en primer lugar, dar las gracias, como decía Ana Villate, a todo su equipo por promover y organizar el webinar de hoy, en el que tengo el placer de presentaros la empresa de la cual soy director, Enermetic, deseando que tras esta hora juntos pueda hacer ver a todos aquellos que estáis presentes y concienciaros de la importancia de la gestión energética en nuestras empresas, más allá de lo que hacemos en nuestras casas, de ver que cada día y cada mes la factura eléctrica o de gas, los distintos consumos, sigue subiendo, sin hacerlo de forma profesional y adecuada a nuestras empresas. Hoy en día sabemos todos que con la subida del coste de la energía, sea cual sea esta, tenemos un reto ante nosotros para conseguir ajustar este coste de forma que nos suponga una ganancia y una pérdida de competitividad en nuestro sector, tanto si somos una empresa nacional como internacional. El papel, por tanto, del gestor energético y por ello de Enermetic juega, por tanto, un papel especial y esencial, y se ha dado todo claro en este año que llevo en Enermetic, desde el verano pasado, es que todos los actores involucrados en este negocio de la energía, y es fundamental para vosotros, las empresas, el asesoraros y, sobre todo, dejaros asesorar, que muchas veces cuesta, por empresas que tengan claro el objetivo. El objetivo es común, nosotros que el de dar herramientas de análisis, de medida y sobre todo que sean capaces de aportaros soluciones reales y no genéricas. Al final, cuando os ponéis en manos, sea de Enermetic, sea de la empresa que sea, de un gestor energético, es importante que esas medidas sean propias para vosotros y no generalistas, ¿vale? De forma que no valgan para cualquier tipología de empresa, porque sí que es cierto que hoy estamos en un foro dentro de cluster EGAN de empresas del mismo sector, pero luego cada uno es de su padre, de su madre, y es importante que cada uno tome sus propias medidas. Ni todos consumimos igual, ni en cantidad ni en forma, ¿vale? Entonces, en este cluster EGAN, como decía, están asociados multitud de empresas de esa misma tipología, centros de formación, universidades. Entonces, en algunas pocas, creo que pocas, me corregís, existirá la figura del responsable de energía. En otras, muchas, pues al de medio ambiente, de calidad, le habrá tocado, entre comillas, este marrón de la energía. Cuando todo va bien, no es un marrón, es una ventaja a nuestro trabajo diario, pero en este caso genera bastante dificultad en el día a día y nos hace estar muy alerta. Y sobre todo, lo que más pasará es que no se está haciendo gestión energética de ningún tipo y que mi compromiso hoy, o es mi objetivo por lo menos en esta horita, en esta reto que estemos juntos, es que toméis conciencia de ello, no ya porque hay una ley que os obligue, o algunos de vosotros, luego veremos a quiénes, sino por el hecho de conciencia propia y, como decía, mejorar la competitividad en vuestras empresas. Jorge, sí. No sé si quieres compartir la presentación, porque no la estamos viendo. He empezado el tirón y no la he compartido. Compartir. Estaba ahí con la introducción, pero es el momento ahora de compartirla. Vale. Tarda, porque tiene fotos y imágenes y demás que eso hace que pese, pero saldrá en un momento. Ahí está. Sí, ya la vemos. Gracias. Vale. Bueno, esa es un poquito la introducción. Voy a ver si consigo hacerlo esto más grande. Vale. Bueno, yo me lo sé mirado. ¿Lo veis vosotros bien? Suficiente. Es un poquito el guión que voy a seguir en la exposición de hoy, pues la introducción en la que estaba. A continuación, que es la parte que iba a entrar ahora mismo, hablaré de lo que es Enermetic, pero sobre todo porque sois un clúster, de asociados de empresas muy tecnificadas, y lo que pretendo en el día de hoy no es daros una formación al uso de un webinar formativo en X materia, puede ser autoconsumo, puede ser sostenibilidad, sino que pretendo es tocar un poquito todo lo que estéis obligado y que veáis un poquito desde Enermetic en qué podemos ayudaros o en qué podemos sumar. Continúo por ello. Vale. Vale, una vez comentado os cuento un poquito qué somos, ¿vale? El qué somos, un poquito lo que viene ahí representado. Enermetic es un gestor energético
Como os decía, que está formado por la unión de dos empresas. Grupo Batio por un lado, son dos empresas fuertemente consolidadas ya desde hace años. Grupo Batio por un lado, como decía, y Biodesign. Grupo Batio, como veis, cuya actividad se centra en la eficiencia energética, que ofrece servicios integrales y ajustados a las necesidades de cada cliente. Lo que decía al principio, ¿no? Ajustados a cada uno de vosotros. Y por su parte, Biodesign abarca una amplitud de servicios dedicados a la construcción, explotación, industria y mantenimiento, ¿vale? Tanto en obra pública como privada. Bueno, pues de esa unión sale Enermetic, que yo creo que es la pareja perfecta porque aglutina en ambos grupos de empresa conocimiento y experiencia. La filosofía de la empresa. Bueno, esto al final es lo que toda empresa tiene que decir cuando se presenta, ¿no? ¿Cuál es su filosofía, cuál es su objetivo? Al final somos gestores energéticos. Pero sí es importante decir, además de que somos gestores energéticos integral, lo que decíamos antes, ¿no? Que es una empresa que personaliza en cada cliente. Nos orientamos, por tanto, hacia un nuevo modelo energético, eso lo sabemos todos, basados en el ahorro energético, en el impulso a la promoción y implantación de energías renovables, ¿vale? En temas de eficiencia energética. En el final de la diapositiva veis que al final lo hacemos con un servicio enfocado a 360 grados, que no es más que casarlo con lo que decía al principio de la filosofía, que es gestión energética integral. Es decir, encontraréis en el mercado distintos gestores energéticos y lo que yo creo que es principalmente la diferencia de Enermetic frente a estos gestores es el hecho de ser capaces de medir, de analizar y de aportar soluciones a sus clientes. Y además, con la capacidad de implementar esas medidas que proponemos. Es decir, se puede hacer un análisis de gestión energética superficial en el que se apliquen medidas a implementar genéricas, como decía, o bien lo que pretende Enermetic es que no se os dé, como podría hacer una ingeniería o una consultoría, pues, lista de precios estimados, sino que cada medida de ahorro que se os aporta tiene que estar ligada a un importe económico para que haya un retorno de la inversión. Para la industria es muy importante, eso me dice mi experiencia, que es muy importante siempre hablar del retorno de la inversión. Es decir, son muchas las inversiones que nos exige la industria en el día a día y es fundamental ordenarlas, como hacemos cada uno en nuestra casa a nivel doméstico, porque tengo que hacer ciertas cosas en el baño o tengo que hacer ciertas cosas en la cocina o en el resto de la casa, pues hay que ordenarlas y priorizarlas. Y eso se consigue si las medidas de ahorro que se os propone se las puede implementar en una empresa. No es obligatorio, cuando yo hago gestión energética, que me contratéis esa implementación de medidas, pero sí que es cierto que para vosotras que el informe que yo emito sea con precios de mercado, es importante. Veremos que hay un montón de medidas de ahorro a lo largo de la presentación, enfocadas a la industria, y algunas de ellas en las que Enermetic es especialista y bueno, pues me detendré un poquito más en ellas. En las que no soy especialista, pero soy conocedor de que son medidas que os aportan un ahorro energético, lo que hago es, pues por la experiencia que tiene la empresa y yo mismo, es el poneros en contacto con partners o colaboradores que sé que hacen el trabajo de una filosofía de hacerlo bien que tiene Enermetic, pero que al final no veo la necesidad de venderlo a través de Enermetic, porque al final, por el hecho de hacer una venta y hacer con ello una garantía y un tema de pagos y demás, tendría que meter una cara de paso y allí donde no doy valor y no aporto conocimiento, me gusta ser honesto y no meterme más allá de, siendo el gestor vuestro, el poder poneros en contacto con los proveedores adecuados para que se haga esa acción. Quería teniendo en cuenta que sois una sala virtual, pero una sala de personas, al fin y al cabo, que estáis asistiendo hoy a esta formación, en el que bueno, pues, tenéis grandes conocimientos técnicos por el perfil de empresa a la que me dirijo. Sí que es cierto que para hablar de eficiencia también hay que hablar de energía. Entonces, bueno, en vuestra época estudiantil como la mía, que también hice la carrera de ingeniería, seguro que visteis el concepto de energía. No voy a hacer mucho más que leer la diapositiva para aclarar esos conceptos, pero bueno, de aquella época estudiantil ahora han pasado muchos años, por lo menos en mi caso, y no viene mal recordarlo, sobre todo porque en aquella época que éramos estudiantes no pensábamos ninguno la importancia que iba a coger la energía en nuestro día a día en el trabajo, o por lo menos los que estáis hoy aquí, que supongo que es porque estáis relacionados con la gestión energética de vuestra empresa. Bueno, la energía se define como la capacidad de hacer trabajo. Es una magnitud abstracta, como sabemos, que no se puede ver ni tocar, sin la cual no es posible desarrollar una actividad económica. Bueno, lo sabemos. Hay un par de leyes de la termodinámica que nos suena lejano, como decía, pero bueno, la energía ni se crea ni se destruye. Esto lo hemos visto incluso en algún anuncio de la tele. Y la energía, además, se degrada continuamente hacia una forma de energía de menor calidad. Para mí es importante introducir el concepto de energía porque vamos a hablar de sostenibilidad, vamos a hablar de eficiencia energética y por lo menos primero hay que saber lo que es la energía. Bueno, dicho lo cual, y sabiendo ya lo que es la energía, bueno, lo que quiero es mostraros una serie de gráficas reales y actuales
primero a nivel mundial, luego a nivel, alguna noticia a nivel europeo, a nivel nacional y luego ya focalizar en Euskadi, que es al final donde nos encontramos. Si la empresa en la que estáis es de ámbito nacional, pues quedaros ahí. Si es internacional, pues os va a afectar sobremanera todo ello. Vale. Consumo global de energía, como decía, hay que destacar, es un tema de estadística, ¿no? Ahí tenéis las distintas fuentes de energía que nos podemos encontrar en el mercado y lo que hay que conseguir de cara al 2030 y luego al 2050. Veremos luego cuál es el plan de transición climática de Euskadi. Vale, en esta estadística hay que destacar el aumento de las renovables también, en los 3 escenarios obligados, por la situación actual de los precios y por el plan que era, como decía, del 2030, en el que los datos son, lo veremos luego también en detalle, a nivel europeo de que al menos el 32% de la cuota de consumo final de las energías provenga de fuentes renovables, lo cual veremos más adelante cuando hablemos también de los ODS. Y luego lo enfocaremos también, o lo uniremos con la ley de sostenibilidad y avanzaremos en ello. Si pasamos de proyección y vemos un poquito esta misma gráfica, bueno, ya he aprovechado, esto lo he incluido hoy a la mañana, pues porque al final son noticias de este mes que nos hacen un poquito entrar en valor, entrar en datos de lo que realmente está pasando. Europa ya propone aumentar el objetivo de uso de energías renovables. Decíamos que estaba aumentando por sí solo, pues fomentado por este apoyo de las administraciones con subvenciones y por conciliación también social y medioambiental. Pero la realidad es que lo que ya teníamos como obligación, que luego contaremos en cuanto a la ley de sostenibilidad y el plan de transición climática, ahora nos están ya intentando instar a que aumentemos el porcentaje de renovables. Pues bueno, pues evidentemente, como pone ahí, el conflicto ruso está haciendo que queramos depender menos del gas de ellos y focalizar más en las energías renovables. España para esto es un capricho, es el mejor escenario, como sabéis, porque tenemos viento, tenemos sol, entonces tenemos las condiciones perfectas para apostar por las renovables. Bueno, siempre estaremos ligados en cierta medida a la cogeneración y demás, porque somos grandes consumidores y más nosotros como empresas, pero es bueno que poco a poco nos desliguemos de ello. Como decía, si vamos bajando del mundo hacia Europa, de Europa hacia España, ahí tenéis también la gráfica de producción de energía eléctrica distribuida para 2021. Vemos que se recuperó en 2021, pero que no puede alcanzar todavía niveles de prepandemia. Según los primeros análisis de datos que sacamos de esta gráfica, la fuente en la que la he obtenido, el consumo energético de España y igualmente luego veremos a nivel de Euskadi. Bueno, son datos al final obtenidos también, os digo la fuente de 20 más con energía, como no puede ser otro caso. Se está acercando ya a niveles pre-pandemia, pero bueno, pues digamos que la vida otra vez vuelve a su ritmo y volveremos a lo que estábamos consumiendo entonces, a pesar del parón inicial que hubo. Todas las energías registraron, por tanto, aumentos respecto al 2020. La electricidad exactamente consumida aumentó un 6,2%, el gas natural aumentó un 4,4% y los carburantes un 4,5%. Bueno, pues son cosas que al final nos tienen que hacer replantearnos y, como os decía al principio, voy a ser muy pesado en esto, que es que nos obliga a hacer gestión energética en nuestras empresas, ¿vale? Para limitar estos consumos, en la medida de lo posible, paliarlos, los excesos que estamos teniendo, tomando medidas clave y de esa forma ganar en competitividad, ¿vale? En esta gráfica que ahora os muestro, vemos cuáles son los principales sectores energéticos que conforman los tipos ya focalizados en Euskadi y la industria, sus consumos energéticos, en los que podemos destacar, tanto en la anterior como en esta, la estadística de esos consumos energéticos que van increciendo. También en Euskadi, como vemos aquí las gráficas, si comparamos electricidad, carburantes natural, vemos siempre la pendiente ascendente en la mayoría de los casos, año a año, salvando la pandemia. En Euskadi se da la circunstancia especial de que el gas es la primera fuente de energía, por encima de la electricidad, por encima del resto de consumos. Y bueno, las industrias lo vais a ver favorecidas en esto, pues porque con la última medida del gobierno pretende fijar en torno a 40 euros al inicio y 50 de media megavatio hora. Bueno, está 20 por encima de los 30 que planteaban España y Portugal, pero al final es una medida clara focalizada en la industria. Vale. Esas son principalmente las fuentes que os decía ya focalizado. Voy a intentar siempre, cada vez que conte un dato, llevarme luego a la industria, que al final es el foro en el que nos encontramos. Evidentemente hay cifras de esto y estadísticas para la industria, para las administraciones públicas, para el sector servicios,
Entonces, bueno, voy a intentar siempre focalizarme en industria y haré algunos pequeños contactos con el sector servicios, porque también dentro de este clúster hay empresas asociadas que trabajan para ese sector. Vale. Plan de transición. Bueno, pues como os decía, hay que hablar de sostenibilidad y para eso hay que conocer previamente lo que dice el plan de transición energética y cambio climático que va para Euskadi de 2021 a 2024. Sí que es cierto que ahí os he marcado objetivos europeos para el 2030, que alguien puede pensar que está lejos, pero el tiempo pasa rápido. El 2030 es pasado mañana. El 2021 2022 casi no corrió con el tema de la pandemia, pero ya este año vamos a tope. Como sabéis todos en nuestras empresas, tenemos objetivos europeos. Por un lado, 2030, como dice la transparencia, al menos el 55% de conseguir de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Luego, bueno, voy a intentar, soy consciente de que hablo muy rápido, no sé si es porque me lo sé o porque me apasiona el tema del que hablo, por más cuestiones. Intentaré que la charla dure en torno a 40 minutos máximo, de forma que luego tengáis un tiempo para preguntas. Y por supuesto que en la última diapo vendrá mi contacto para que a partir de aquí, siempre que queráis, me podáis llamar. Bueno, como decía, al menos el 55% de la reducción de emisiones de gas por efecto invernadero, el 32% de la cuota de consumo final de las energías que venga por energías renovables y que al menos el 32,5% de mejora sea de eficiencia energética. Eso a nivel Europa. Si seguimos bajando escalones como he dicho antes, objetivos estatales a 2030, 23% de reducción de emisiones de gas de efecto invernadero, 42% energía renovable, 39,5%, casi 40% de mejora de eficiencia energética, como veis por encima de lo que Europa marca. Y luego, bueno, que el 24% de la generación eléctrica sea proveniente de fuentes renovables. Objetivos de plan de Euskadi a 2024. Bueno, pues esto ya sí que es más inminente. El 24 sí que es paso mañana y no como el 2030. Entonces hay que conseguir reducir un 30% la emisión de gases de efecto invernadero, lograr que la cuota de energía renovable represente ya el 20% del consumo total y, bueno, asegurarse la resiliencia para el mantenimiento y la evolución de este plan de transición, ¿vale? Como decía Ana, esta proyección luego la vais a tener en vuestro poder, con lo cual, bueno, os contáis con estos datos de primera mano en vuestro portátil. ODS. Hemos oído hablar mucho, seguro, todos los que estamos aquí, del tema ODS, conciernen a temas de educación, a temas sociales, pero también a temas que nos ocupan en cuanto a energía. Únicamente, para enlazar luego con el concepto de sostenibilidad, sí que creo que era importante hablar que existe y hablar simplemente que los ODS, como se le llaman, son objetivos, como veis ahí, de desarrollo sostenible, que son objetivos globales, que son 17 y que están interconectados y diseñados para ser y para lograr un futuro mejor y más sostenible para todos, ¿no? Eso es lo que dice la teoría. Los ODS fueron establecidos, por tanto, en el 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y se pretende alcanzarlos igualmente para el 2030. Veremos. Supongo que, como todo, unos alcanzarán, otros no, y seguro que cuando llegue el 2028 habrá que correr un poquito más rápido. Ya, sostenibilidad, ¿vale? Esto nos va a ligar luego a lo que estéis obligados algunas de las empresas, lo veremos, por Real Decreto o por Ley de Sostenibilidad. Algunos competirán una cosa u otra, y es cierto que a algunos no os competirá ningún tipo de obligación, pero que es importante, evidentemente, que toméis conciencia, como decía al principio y me vais a oír decir en numerosas ocasiones, para conseguir entre todos estos números, estos porcentajes de éxito que supondría en el 2030 llegar a ello. Bueno. Como bien dice la transparencia, en cuanto al panorama normativo, bueno, pues hay una normativa. Al final nos caracterizamos por el hecho de que si no hay una norma que nos empuje, pues no tomamos conciencia de ello. De hecho, esto de la eficiencia, la sostenibilidad y demás lleva muchísimos años encima de la mesa de mucha gente. Pero bueno, sí que es cierto que ahora estamos obligados, como decía, y bueno, ahí os hablo de las dos líneas de obligación. Una es el Real Decreto 56/2016 y la otra es la propia Ley 4/2019 del País Vasco con su Ley de Sostenibilidad. Al final, el objetivo de esta ley es la que marco en verde y os he comentado hace un momento, que es reducir el 40% de emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar un 32,5% lo relativo a eficiencia energética. Vale. Lo que os decía antes, voy a hablar de la industria y hablo un poquito para hacer la analogía con el sector servicios, de los cuales también vosotros pertenecéis y yo mismo también. Para la industria es importante que os pongáis una etiqueta, es decir, hay que saber dónde estamos y para ello hay que saber si nos afecta el Real Decreto, como decía, o la Ley de Sostenibilidad, el 56/2016 o el 4/2019.
¿Eso qué implica? Pues que podremos ser, en función del consumo, aquí habla de mayor de 500 toneladas de petróleo, que es como se definen los consumos, y en función de qué sois, seréis o tipología I1, o tipología I2, o ninguna de ellas, ¿no? Otros casos. La realidad es que, como aplica a la derecha, la legislación que os va a aplicar es o la ley o el decreto. No he querido meterme de lleno en qué dice la ley y qué dice el decreto porque es extenso. Sí voy a hablar de algún artículo concreto que nos va a ir a direccionar hacia lo que tenéis que hacer en medida de sostenibilidad. Y afortunadamente, os decía al principio que es importante que os dejéis asesorar. Bueno, pues Enermetic es un gestor energético que, así como algunos, pues igual solo hacen auditorías y os dirán que lo más importante en la vida, y que son los que mejores lo hacen, es la auditoría dentro de la sostenibilidad. La ventaja de Enermetic es que Enermetic es capaz de estar en todas las fases o en todas las líneas a acometer que obliga a la ley de sostenibilidad, con lo cual no os voy a decir nunca hacer esta, sino os voy a decir todas las que hay que hacer y voy a intentar ordenarlas en función de la prioridad. Habrá en casos por la situación de la empresa que sea fundamental hacer primero la certificación energética de edificios. Para mí es fundamental hacer auditorías, pero si avanzamos y vemos ahora la siguiente transparencia de la parte de servicios y luego ya un par de artículos dentro de la ley, pues aquí es donde más hay que focalizar, porque esto sí que sí obligatorio. Y vas a ver en cada uno de los servicios que propone Enermética al mercado y en cada uno de los puntos de sostenibilidad en qué fecha estéis obligados a cumplirla. Cierto es que dicha ley y dicho Real Decreto, bueno, pues como toda ley, marca unas penalizaciones, pero también, como es habitual, no se cumple, no se os penaliza. Entonces, bueno, esto tiene que ser un tema de ir avanzando poco a poco en el camino hacia el objetivo, cada uno al paso que pueda, sin grandes inversiones, pero sí con paso constante para conseguir ese objetivo. ¿Vale? Entonces, en el sector servicios que os decía, al igual que en la industria, pues lo he referenciado en función de vuestro CENAE. Es un dato que vuestra empresa conoce, la parte administrativa, la parte financiera lo manejan todos los días. Está el tema de los consumos, también en lugar de mayor de 500 toneladas de petróleo, será mayor de 40 toneladas de petróleo en estos servicios. Y eso, en lugar de marcaros como I1, I2, pues lo va a marcar como S1 o S2. E igualmente os va a obligar, os va a vincular al Real Decreto o a la Ley 4/2019. ¿Vale? Importante, yo os decía al principio, cuando contacté y hablé con Ana de Crestegan, para mí era importante, fuera parte, evidentemente, es algo que es honesto decir, pero evidente, que es promocionar mi empresa, ¿vale? Sobre todo era cuestión de no daros una charla formativa. Yo me he apuntado en ese tiempo a muchísimos webinars, porque webinars de todo tipo, y la realidad es que luego pues, o lo voy siguiendo mientras hago otra cosa o no me da tiempo porque tengo que priorizar otras cosas. Yo os agradezco los que estéis aquí y me escucháis, porque lo importante que intento es sumar, ¿vale? Y como os decía, todos estos servicios que veis en la diapositiva de la pantalla son los que son capaces de hacer desde Nemetric, conmigo como director de ello, y en el que hay medidas que cuestan dinero, ¿vale? Es fácil tomar medidas cuando tienes capacidad de inversión. Hay a veces que podemos tomar ciertas medidas de ahorro que tienen un coste que es fácil de llevar o que es conllevable, pero luego es cierto que también hay medidas como el primero que vamos a ver, que es el diagnóstico de coste energético, en el que no os cuesta dinero. O sea, que es una apuesta de Enermetric para que hagáis un ahorro. Para ello, el que arreglas Enermetric, el que pone el equipo técnico, el equipo humano, los zapatos tecnológicos es Enermetric y al final vosotros vais a conseguir un ahorro. Os voy a explicar qué es el diagnóstico de coste energético y luego vais a un ejemplo numérico de ello. De hecho, de cada cosita voy a intentar dar un ejemplo, porque siempre sea más visual. El diagnóstico de coste de energía. Al final, el diagnóstico de coste de energía es la situación de referencia. Evidentemente, tenemos que analizar de qué punto partimos cada una de nuestras empresas. Lo haré con vosotros. Haremos unas mediciones, como os decía, monitorizando vuestra instalación. Haremos un análisis de datos con esos datos que yo tengo de vuestros contadores. Desarrollaremos unas propuestas para vosotros y, lógicamente, irán reflejadas en un informe y una presentación de datos. Esto, al final, se reduce en la frase que parece bonita, pero es real. Lo que se mide se mejora. Es decir, pecamos de eso, pecamos de estimar, de imaginar, de pensar, y lo que falta es medir. Muchos de los que estén aquí sois ingenieros o ejercéis puestos técnicos en vuestras empresas y se os exige medir. Y para medir hay que poder tener la herramienta adecuada y el Enermetic la tiene.
El DC, bueno, aquí he metido demasiada literatura, más que nada porque, bueno, pues mis palabras se las puedo llevar el viento, pero como vais a tener luego la presentación, podemos encontrar con el 100% de la información de lo que supone esto que os decía que era gratuito. Vale, gratuito más que nada porque el que pone los medios soy yo, y no saco dinero de vuestra caja a nivel de que os haga falta una inversión, sino que, bueno, pues luego al final del ahorro hacemos un ahorro compartido, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues al final lo que os decía, pongo a vuestro servicio el equipo técnico para garantizar un máximo ahorro, potencial energético y económico. Este gestor energético lo que va a hacer es analizar, como dice ahí, he puesto en negrita las partes importantes. Primero, analizar las curvas, generar informes de seguimiento, proponer medidas de ahorro, hacer reuniones con vosotros. Es importante que vosotros os impliquéis en este servicio, que no os debe quitar mucho tiempo, pero sí que es cierto que al final esto es cosa de todos y de todo aprendemos, incluso yo de vosotros, cada día. Además, por eso lo que os decía, que tiene que haber comunicación directa con vosotros y con el resto de agentes o actores de este negocio, como vuestra comercializadora. Al final, aunque mi empresa tiene comercializadora propia, para este servicio no hago uso de ella. Estaré encantado de que compréis la energía con Batio Wholesale, que es la comercializadora de Nermetric, por parte del grupo Batio. Pero evidentemente, yo entiendo en el foro que me encuentro que sois empresas en las que ya os habéis preocupado de la compra de energía como primer paso, ya habéis negociado vuestra compra de energía y teniendo en cuenta que ya no hay milagros con el tema fijo y que todas las comercializadoras van a ir indexado, pues bueno, al final es un tema de mirar los números y ver cuál es vuestra mejor opción. No se trata en este servicio de ver esa parte de compra de energía, sino analizar dónde estáis, analizar qué estáis haciendo y deciros qué debéis hacer para suponer ese ahorro que decíamos al principio. Bueno, ¿qué se consigue? Pues optimizar el suministro eléctrico. Veréis luego que dentro de la gestión energética se pueden tomar medidas para el resto de consumos, para la electricidad, para el gas, para el agua, para el gasóleo, pero este está focalizado en la parte eléctrica porque está vinculado a la factura de electricidad. De esta forma, pues como dice ahí, se hace un control exhaustivo de potencia contratada, tanto de energía reactiva, como más tarde indica en el punto 3, de energía capacitiva. Y además, la capacitiva empieza a ser un problema. Bueno, lo ha sido siempre, pero empieza a ser un problema porque, bueno, se pensaba sancionar como hacía con la reactiva. La realidad es que se hizo una prórroga de ello para que no pasara así, que era hasta el mes de abril, o sea, aumenta esa prórroga, pero antes o después os va a caer el tema de la capacitiva y lo que hay que hacer es, nuevamente, pensar en medirla. Y luego ya hay elementos personalmente ya creados para cuando esto surja podamos deciros cómo solucionarlo. ¿Vale? Es un ejemplo en el que no he puesto el nombre de la empresa, evidentemente, por protección de datos hacia ellos, pero en el que veis un poquito cómo se trabaja. Es decir, la situación actual de esta empresa, si veis la parte izquierda del gráfico, habla de un coste de término de potencia, el que veis, elevado, pero en el que, bueno, pues como hacéis todas las empresas, ¿no? Cuando no se mide y hay cierto desconocimiento de todas las energías, ciertos miedos, pues lo que no queremos es que haya excesos de potencia, ¿no? Que es la parte roja del gráfico. Bueno, la apuesta mía, la propuesta que pongo ahí, es todo lo contrario, es bajaros ese coste de términos de potencia, aumentar con conocimiento, para eso estoy midiendo, el coste por exceso de potencia. No os preocupéis, vosotros firmáis un contrato conmigo, el que arriesga soy yo, pero es que tengo tan claro el resultado, analizando cada una de vuestras casuísticas, evidentemente, que al final veis en verde el ahorro. Son 27.000 euros. Bueno, pues para este cliente, por ejemplo, 27.000 euros, comparado con su factura anual, pues bueno, suponía solo un 5%. Es decir, bueno, es poco. Bueno, yo 27.000 euros no los gano todos los días y supongo que algunos de vosotros tampoco. Y sobre todo porque además, si no hacemos este servicio o este diagnóstico de coste de energía, hoy estamos derrochando 27.000 euros, el año que viene derrocharemos más, porque subirá la electricidad, el siguiente más, y al final estamos tirando a la papelera dinero de nuestra empresa, ¿no? Entonces, este es el servicio de riesgo de coste de energía, al final, basado en medir, ¿vale? Si me deja el ordenador pasar la presentación, que no me está dejando, no sé por qué. Lo intento yo, a ver si puedo. A ver, No. porque hasta ahora, a ver, está ahí como pensando, igual es porque tiene mucho gráfico. Vale. Es porque quiero que veáis una gráfica de datos obtenida que respalda un poquito lo que se está haciendo en este caso. Pero bueno, no sé por qué no me está, disculpadme, el error informático, porque no me está dejando cargar la página siguiente.
Vaya. No, a mí tampoco me deja. No sé si tienes que salir de la presentación y entrar en la 21, igual, Pues por intentar algo. disculpadme un segundo, lo intento. A ver si salgo de aquí y vuelvo a entrar. Hacemos como los informáticos, apagar y volver a encender. Compartir. Vale, está volviendo a abrir. Bueno, al final, mientras se termina de abrir, os contaba, al final lo que vais a ver es una serie de gráficas, está cargando. Vamos a ir a la 21, que es en la que estábamos. Una serie de gráficas. Vale. Está cargando, ¿eh? Disculpad, al final cuando metes a las presentaciones gráficos, mi ordenador funciona perfectamente, pero en cuanto compartes con las redes, no sé si es por problema de wifi o por qué, se queda parado. Mientras carga Jorge, no sé si a la vez te puedo hacer una pregunta. Sobre este servicio que acabas de presentar, Sí, has dicho que lo que haces es tus ganancias son a éxito, ¿no? Es decir, tú compartes sí. el ahorro Es decir, que hace la empresa, pues tu parte te llevas a tu empresa. ¿Esto es un contrato para siempre? Es decir, ¿es anual? ¿Es un es un contrato anual. Yo al final anual? fijo esos 27.000 euros que veíamos ahí, ese al Sí. año, y por supuesto que es a éxito compartido. Es decir, yo al final no solo es un ahorro para ellos, sino que además de ese ahorro, una parte es con la que me pagan a mí el trabajo del día a día, porque es un trabajo de 12 meses. O sea, yo sigo mirando sus facturas mes a mes, sigo analizando sus consumos mes a mes. Tengo que conocer por parte de ellos si implementan medidas nuevas, evidentemente lo que afectará a la factura. Si de repente hacen implementaciones de tema de LED o lo que sea, pues tengo que saberlo. Pues no sé por qué me está cargando la presentación. Voy a intentar una cosa, Yo me voy a ir a una hoja siguiente, a ver si esta que no pesa. a ver si me deja a mí. No, es que la 21 no la deja cargar. ¿No? Si Voy no a irme pasamos a la a la 22. 22. Sí, Si es que me deja, porque a mí lo marca en rojo. Ahí estoy. Bueno, la vale. 21, no voy a volver hacia atrás para no liarla. La 21, lo que os decía, era un espectro gráfico de la curva de este cliente, en el que lo que veíamos era cómo reducía yo, porque tenía 6 niveles, del P1 al P6, en el que tenía una contratación de 1.380, 1.600 por cada uno de los periodos de facturación. Y nosotros, a base de reducir conociendo sus hábitos de consumo y su forma de consumir, reduciendo esas potencias, como decía, arriesgando a que haya exceso de potencia, yo al final hay ciertas empresas en las que puedo deciros, bueno, pues en base a esto, mira, cambiar ciertas cosas, ¿no? Pues oye, mira, no me encendéis el horno a esta hora, o las oficinas que se apaguen a esta otra, o la máquina productiva que haga esto a otra hora. Hay muchos casos que yo no puedo meterme en vuestra forma de generar o producir vuestras piezas o lo que estéis haciendo en cada una de vuestras empresas, pero que evidentemente sí puedo, con esos datos, mostraros qué se podría hacer, y en algunos de los casos sí que son medidas que se pueden implementar para reducir esa potencia de contratación con compañía y tener un ahorro evidente, ¿vale? Una vez que ya hemos hablado del diagnóstico de coste de energía, que es el paso cero, la fase cero de la gestión, miedo me da, porque después de esta diapositiva quiero poner un vídeo de la herramienta, es una herramienta propia, como dice la propia diapositiva que estáis viendo, el software de Netmetric, que creo que es la mejor forma de ver cómo tenemos los datos y cómo los monitorizamos. Espero que el vídeo funcione y no me pase como con la transparencia anterior. Bueno, la gestión energética. Esto obliga a la ley de sostenibilidad, pero nos tiene que obligar nosotros mismos. Como os decía al principio, hay que hacer gestión energética. Entonces, ¿qué quiere hacer el Hermetic cuando hace gestión energética? Pues controlamos y realizamos un seguimiento continuo, importante, ¿vale? Esto es un contrato a 12 meses, porque cuando tú haces una auditoría energética, que luego hablaremos de ellas, la auditoría energética lo que saca es una foto. Es un trabajo de 2, 3 meses, ¿no? Depende del cliente. Pero la realidad es que la gestión energética es a 12 meses.
Yo, de esa forma, a cada cliente le asigno un técnico y ese técnico es conocedor al 100% de no ya los turnos, no ya los horarios, de cada máquina, absolutamente de todo lo que pasa en vuestra casa. ¿Por qué? Porque de esa forma, evidentemente, aunque el software que veréis luego emite informes, lo han añadido de Nemetic es que haya una persona detrás que, bueno, pues como sea los ojos vuestros en la gestión energética y pueda contar lo que está pasando. Y vosotros, al final, aquel cliente, aquella empresa que tenga una persona que su responsabilidad sea esto, pues trabajará con él. Pero bueno, a veces hay un comité de energía en las empresas en las que vienen directores de distintos departamentos y es bueno que este gestor esté con ellos y haga una presentación de este informe mes a mes y os vaya contando qué está pasando en vuestra casa. Entonces, para ello, haciendo, como decía, un gesto energético personalizado, ¿vale? Equipo humano, fundamental. Diagnóstico energético inicial, instalación de equipos de medición, evidentemente, para que eso me lo vuelque al software que veremos a continuación. Ese software que es importante decir que es propio, es importante ¿por qué? Porque al final cuando tú desarrollas un software, tienes la idea de cómo quieres conseguir, qué objetivo quieres conseguir. Cuando tú al final pues trabajas bajo la nube o bajo un software libre, pues al final, bueno, pues tienes que hacer la gestión que te permita el software. Este software es propio y como tal lo vamos evolucionando en el día a día, también en base a los criterios que nos va marcando cada uno de los clientes que puedan ser buenos para otros y los incorporamos a la herramienta. Vale, a ver si me deja pasar de hoja. Vale, os comentaba que no iba a entrar mucho en los distintos artículos de la ley para la gestión energética, pero sí es importante que conozcáis, porque detecto que no todos lo conocéis, y este sí que es un punto fundamental a hacer, que es que el artículo 31 os obliga a comunicación periódica de los consumos energéticos, es decir, las empresas, no todas, las empresas calificadas como en la industria como I1 y I2 y en el sector servicios como S1 y T1 deberán comunicar anualmente a la dirección del Gobierno vasco en materia de energía la declaración de grandes consumidores de energía, si lo son, pero siempre, como digo a continuación, debe incluir todos los consumos energéticos, bien sea edificios, instalaciones, parque móvil, es decir, en el primer trimestre del año tenéis que notificar al Gobierno vasco vuestros consumos. ¿Vale? Evidentemente, si no se mide, pues una de dos. O el último día de la carrera empecéis a coger el Excel y a sumar y restar facturas, siempre sumar, con lo cual es mejor hacer una gestión de ello, de forma que luego nosotros como gestores energéticos ya tenemos esos datos y directamente podéis subir a la plataforma que para ello pone el Gobierno vasco, que sea en la página que hay en marco, esos datos de consumo. Esto es obligatorio en el primer trimestre de año vencido, ¿vale? Es decir, antes de marzo, del 1 de marzo del 22, ya tenéis que haber hecho esta notificación. Bueno, el artículo 33, último artículo de verdad que os cuento, es el que propiamente habla de la gestión energética, ¿vale? Entonces, la implementación de un sistema de gestión energética, como ahí dice, debe comprender distintas actuaciones. Por un lado, medición de variables, os lo he comentado, instalación de elementos de regulación y control, por supuesto, y funcionamiento óptimo de instalación, ¿vale? Para conseguir la disminución de emisiones. Proporciona la información, pues, ¿qué tiene que tener como mínimo una gestión energética? Lo digo porque al final pasarán por vuestras mesas o despachos distintos gestores energéticos con distintos objetivos, pero lo que está claro es que tienen que cumplir como mínimo con esto. Luego ya depende de cuánto de exigente en su trabajo quieren ser, en el caso de Enermetric, al máximo. No por ello son más legalistas que nadie, pero evidentemente hay que cumplir con la ley y hay que asesoraros de todo lo que hay para que luego decidáis qué hacer y qué no hacer como hemos hecho con anterioridad. Vale. Para ello, Enermetric tiene un software de monitorización. De hecho, Enermetric tiene dos software. Tiene uno para lo que es la gestión energética pura, que se llama Enermetric como una empresa, y luego tenemos otro que se llama Genermetric. La diferencia es que Genermetric al final nace exclusivamente vinculado a la Ley de Sostenibilidad del País Vasco y lo que al final lo va marcando es una especie de base de datos en el que, bueno, pues vais subiendo los distintos pasos que vais dando para alcanzar ese objetivo de 2030 2050 y es una herramienta que os va guiando en el camino, os va diciendo porcentualmente cómo vais para el avance, qué medidas estáis haciendo, qué medidas debéis hacer, y ahí metéis todo como base de datos de lo que vais haciendo para poder tirar de ello el día que os hace falta. Entonces, el control, como dice la transparencia, el control energético es un concepto recurrente, vivo, es continuo y evoluciona en el tiempo, y por eso el motivo es necesario contar con un software adecuado, que, bueno, pues al final lo tendréis en la herramienta del ordenador, pero podéis tenerlo también en el día a día en vuestro móvil. Vale. Esto quería que lo tuvierais, no voy a poner a leerlo porque lo vamos a ver si funciona también el vídeo que quiero subir,
vais a poder ver cómo se hace esa gestión, ese software, pero al final se centra un poco en poder ver todo eso que tenéis ahí y, como decía Ana, os haré llegar. Vamos a ver si soy capaz de compartir el vídeo. Permitidme un segundo. Vale. Tengo que cerrar. Abro el vídeo. Si no me equivoco. Lo paro. Minimizo. ¿No? Y ahora vuelvo a compartir pantalla. Es este. Vale. Lo estáis viendo. Voy a quitar la música para que podáis oír, porque evidentemente, bueno, pues hay que ir contándoos un poquito lo que va pasando en el vídeo. En el Metric, pues como cualquier software, tienes un usuario y un password que os daré, de forma que entréis única y exclusivamente a vosotros como cliente. Tenemos el sonido. Vale, bueno, esta es la primera pantalla, ¿no? Tenemos el cliente en sí, el inicio, es los consumos. Está viendo que está el sonido y me dice, y la comparativa actual, la evolución, y es importante la parte derecha. Vosotros vais a fijar qué cosas queréis ver, queréis ver. Esa visualización con cosas energéticas. Revisando de lo que va pasando. Tenemos distintas lecturas, decía solamente la actividad, gasoil, y podéis ver Jorge, perdona, se te entrecorta la voz. Yo creo que al poner el vídeo a la vez que estás hablando no se te entiende muy bien. Voy a hacer una cosa, que es quitar es que quiero quitar el sonido del vídeo. ¿Cómo quito el sonido? Aquí. Ya veis que no soy el mejor para la informática, pero bueno, he tenido aquí a parte del equipo. Vale, a ver si ahora quitando el sonido me oís mejor. ¿Vale? ¿Qué tal ahora? Mejor, gracias. Mejor. Vale, entonces aquí lo que habéis visto es que podemos definir qué parámetros vamos a ver. Aquí tenéis las medidas, contador de compañía o aguas abajo, alumbrado, fuerza. Esto es un ejemplo de una industria como vosotros. Marcaréis las fechas del periodo que queréis analizar, ya sea la semana concreta, el mes, o depende si que hacer un informe pasado o de todo el año, lo marcáis. La frecuencia de análisis de datos, que puede ser cada 15 minutos, cada hora o incluso cada año. Lo normal es hacerlo cada hora, porque 15 minutos al final minimiza mucho los espacios entre las curvas. Y aquí tenéis los gráficos de lo que estáis viendo. Se puede exportar a Excel, con lo cual luego podéis hacer todas las dinámicas y demás, de lo cual seguro que sois expertos, y lo hará el propio técnico mío. Y si os posicionáis encima de la curva, pues vais viendo lo que habéis dicho que queréis ver. Pues en la fecha adecuada, en el periodo adecuado, los distintos consumos de fuerza, de alumbrado, contador de compañía, todo aquello que habéis monitorizado o hemos monitorizado vosotros previamente. ¿Vale? Evidentemente, si quitamos de esas medidas pues ciertos elementos, pues conseguimos que la gráfica sea más visual y podamos analizar en detalle mejor cada uno de las medidas que queremos. Bueno, si volvemos a poner todas, aquí tenéis tanto la parte de gráficas, damos un reset para volver a la gráfica anterior, y luego más abajo tenéis un resumen. Esto es una pequeña industria donde tenéis 3 periodos de energía, P1, P2, P3. Entonces, para cada uno de ellos tenéis las medidas ya cuantificadas, lo que habéis visto sobre la gráfica, lo tenéis cuantificado en esa tabla, que también podéis exportar evidentemente a Excel. Esto lo podemos llevar al tema de autoconsumo. Es decir, cuando he puesto cada una de las medidas que quería hacer, contador de compañía y aguas abajo, había una de ellas que era relativa al autoconsumo. Bueno, hay empresas que nosotros también hacemos, como luego os contaré al final de la formación, temas de autoconsumo o temas de instalaciones fotovoltaicas. Hay empresas que al final, claro, instaladores no tienen esta herramienta, pues evidentemente lo que te dicen es hazlo a través del inversor. Bueno, pues si no tienes más remedio, hazlo a través del inversor, pero evidentemente te va a dar datos del autoconsumo y nada más. Lo importante de esta herramienta es que el autoconsumo es una pestaña más, de forma que quitamos todo lo que no compete y vamos a dejar únicamente la parte de autoconsumo. ¿Por qué? Porque de esa forma vais a poder analizar lo que estéis consumiendo y compararlo con lo que estéis generando. Esa es la idea. ¿Vale? Al final tenéis una cubierta terreno, muchas veces en este caso cubierta, que ahora toma valor. Antes las empresas se preocupaban solo de superficie de metros cuadrados de terreno. Ahora tenemos una cubierta que aprovechar. Luego hablamos del tema de autoconsumo.
Entonces aquí tenéis la generación y cómo estáis generando. Esto nos permite también medir y con ello tener datos y sacar conclusiones. Pues igual lo que os decía al principio de cambiar ciertos hábitos de forma de consumir, tenéis que hacerlo porque veis aquí en qué momentos del día estáis generando. Bueno, pues en función de eso podréis reducir evidentemente en factura. Luego os voy a mostrar un ejemplo de cómo oferto yo o cómo hago una propuesta técnica económica del tema del autoconsumo. Pero bueno, aquí podéis ver la gráfica de los datos, metiéndole como antes el valor de la factura, pues entonces tenéis también el dato. En Hermético os permite también hacer una simulación de facturas. Ya esto solo de la parte hoy por hoy eléctrica, como os decía, es una herramienta en evolución. Entonces, bueno, pues al final aquí podéis mirar nuevamente la energía activa, la reactiva, la potencia, hacer comparativas, mirar una frecuencia de 15 minutos de hora en un periodo adecuado. Y aquí, introduciendo el valor de cómo compréis la energía, pues podéis hacer un cálculo y un análisis de cómo estáis consumiendo. ¿Vale? Esto, evidentemente, igual que pasaba en la parte de lecturas, lo podéis exportar a Excel. Al final es la herramienta que todos en nuestra empresa, de una forma u otra, usamos como más cotidiana junto con el correo electrónico. Entonces, bueno, era obligado que se pudiera exportar. Si os posicionáis como antes encima de la gráfica, pues vais viendo esos valores. Y si por el contrario queréis tener los valores, pues los tenéis abajo. ¿Vale? Ahí tenéis el consumo, el precio, el coste de energía y el coste medio diario. Bueno, pues evidentemente, esta es una herramienta que hay que ir alimentando, que para eso está el gestor energético, para que no tengáis que preocuparos, sino vosotros más que nada de si queréis mirar algo, lo miráis. El técnico está para vosotros, esto es un servicio 24 horas, entre comillas. Al final, cada vez que vosotros queréis analizar algo, el técnico estará ahí para, si no conseguís con la herramienta, porque al final no, bueno, pues en el día a día igual no es lo vuestro, pues que podéis hacer esa optimización de potencias en base al criterio y el conocimiento del experto, que en este caso aporta Enermetric. Ahí tenéis ese tema de costes en el dato de potencia, en el periodo que se ha seleccionado, con el tipo de tarifa y la potencia contratada. Igualmente, el vídeo es que os lleva continuamente a poder exportarlo a Excel, porque entendíamos desde el principio, cuando creamos el programa, que era una herramienta que necesitamos luego poder hacer comparativas y más de esta herramienta. Y aquí están los informes. Los informes, no voy a parar el vídeo, voy a dejar que veáis un informe tipo, pero esto no es más que un informe tipo que podéis dar vosotros a la tecla cuando tenéis la herramienta. Como os decía, la parte de valor añadido que da Enermetric es el hecho de que haya un técnico detrás que os pueda dar un informe y que se pueda juntar. Yo siempre soy partidario de que pueda juntarse con vosotros periódicamente, pues no sé si al final todos los meses o, bueno, ahora con el tema de la pandemia nos hemos acostumbrado todos al tema del Teams y del Zoom, como hoy. Entonces, bueno, pues es ágil para todos. Mensualmente hacer un Teams, y no sé si trimestralmente, eso lo veríamos en cada momento, o semestralmente, pues hacer una reunión presencial en el que, bueno, pues se analice ese periodo de consumos con el técnico y que podamos poner encima de la mesa esas medidas que al principio decía que son importantes, que os implementemos y que sobre todo tengáis la capacidad de que sean valoradas económicamente. ¿Qué da el informe? Pues el informe, este es un ejemplo, pero podéis vosotros elegir en la configuración de más abajo qué tipo de informe. Pues comparativa de consumos. Comparativa de consumos entre 2 meses, mismo día, de 2 meses consecutivos. Bueno, pues al final cuando quieres sacar conclusiones, lo evidente y lo necesario es comparar. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí veis consumos de promedio por hora y día de la semana. Bueno, pues más gráficas, ¿no? Vemos ahí en función de los colores distribución de maxímetros también por hora y día de la semana. O sea, os decía, esto es un ejemplo gráfico para que visualizáis la herramienta, pero bueno, hay numerosos informes que puede emitir a vuestro capricho, entre comillas. Vale, quito el vídeo y continuamos con la presentación. Vuelvo a compartir el PowerPoint. Presentación. Vale. Vale. Y nos vamos a ir. ¿La estáis viendo, Ana? Ahora mismo estoy viendo tus archivos, pero no se ha abierto la presentación, igual está tardando un poco. No, espérate porque es que la estoy abriendo. Lo que no estoy haciendo Vale, igual tienes puesta otra ventana. Igual tienes que poner la ventana del PPT. ¿Sí? A ver, porque igual es que la tengo minimizada.
A ver. No sé si es que no se acaba de abrir, pero seguimos viendo el explorador de archivos. Bueno, decía que el Teams es una herramienta que tenemos que manejar todos. El que no parece que la maneja bien soy yo. Ahora sí. Ahora sí, venga, Sí. fantástico. Pues me voy a la que toca. Vale, y si la pones en modo presentación, mejor. Sí, sí, sí. Eso Vale. voy a hacer ahora mismo en cuanto pinche en la que estaba. No quiero pinchar en la famosa anterior Vale. para que se haya dado error y quiero ir a después. No te quiero presionar, pero nos quedan 10 minutos sobre la hora estimada de webinar. Pues corro. Hablo rápido, que no es un problema. Vale, auditorías energéticas, ¿vale? Hemos hablado del costo de energía, hemos hablado de gestión energética, nos veremos auditorías. Voy rápido en esta parte porque quiero detenerme luego en las medidas de ahorro, creo que al final es el foco importante de la presentación. Auditorías energéticas, sabemos lo que es, os he contado al principio que es marcar el escenario de vuestras deficiencias en materia de energía y sobre todo contaros a quién está dirigida esa obligatoriedad según la ley y cada cuándo tenéis que hacerla. Bueno, pues como veis ahí, en función de la tipología de empresa, tenéis que haberlo hecho ya antes del 19 de noviembre de 2021, ¿vale? Es decir, ya vamos tarde en el concepto de auditoría. Es necesaria y obligada ya para el año pasado, ¿vale? Y la periodicidad cada 4 años. Venga, avanzo. Certificación energética. Bueno, esto es la pegatina que ya conocéis, o sea que, bueno, me iba a parar un poquito más en detallados cómo se consigue, pero que sepáis que hay que conseguirla, que tiene certificaciones de la letra A a la letra G, y como viene aquí, tiene que ser de todos los edificios industriales o partes de los mismos, no destinados a uso de taller. Perdona, Jorge, otra vez, pero no avanzan las diapositivas, o por lo menos yo no las veo avanzando. Joder, pues yo sí, disculpadme. ¿Ahora sí? Ahora sí. Vale. Ahora sí, vale. Venga, disculpadme, Certificación energética. Os decía que todos los edificios industriales o partes de los mismos no destinados a uso de taller o procesos industriales cuya superficie sea superior a 50 metros cuadrados y que estén refrigerados o calefactados, ¿vale? Ellos están obligados a luego enmarcarlos dentro del registro de certificados de eficiencia de energía del País Vasco y esto hay que hacerlo este año para las empresas de industriales I1 y 2 antes del 19 de noviembre del presente año, como decía. Otras cosas que os obliga la ley de sostenibilidad, planes de movilidad y planes de formación. Al final, dentro del plan de movilidad hay que desarrollar ese plan de movilidad para que el trabajador pueda ver y pueda conocer los distintos medios que hay a su alcance para llegar al trabajo y salir de él. Decimos que eso es obligatorio para aquellos que tienen por lo menos más de un turno y más de 100 trabajadores. E igualmente que pasaba con el anterior hito, tenéis que tenerlo ya hecho para el 19 de noviembre del 2022. El plan de formación. Bueno, plan de formación, nosotros lo damos, como el resto de cosas que obliga la ley que decía. La realidad es que yo otro día hablaba con la industria y con el gobierno vasco, porque, bueno, si tú quieres hacer las cosas para cumplir con la ley de sostenibilidad, pues bueno, pues que no queremos perder el tiempo mínimo y entonces, pues a ver en cuánto tiempo me monta un cliente, podíamos hacerlo. Yo, mi asesoramiento, luego voy a la formación un poquito a vosotros, pero me adapto por completo. Pero para mí una formación que valga para algo es una formación de en torno a 18 horas, puede ser 4 jornadas, 4 mañanas, que en total son 16 horas, y luego un par de ellas pues para un equipo concreto de dirección o para dudas que se os planteen esa formación. Pero es fundamental que el plan de formación, al igual que son las auditorías, yo os cuento un chascarrillo, cuando entré en esta, brevemente, que hay poco tiempo, me decía Ana, cuando entré en esta empresa, estuve en un ayuntamiento, porque como decía, hacemos desde Nemetric industria y administración pública, y ese ayuntamiento acababa de licitar la auditoría y la certificación energética. Y se habían presentado, no me acuerdo si eran 16 o 18 empresas. Bueno, pues como bien he aprendido que soy, cuando fui a mi oficina, miré en el perfil de contratante y busqué ese pliego y quién se había presentado. Bueno, pues efectivamente, se habían presentado empresas de Jaén, de Granada, de Córdoba, luego no miré quién se la adjudicó, pero eso no se me mete. Cada cosa que yo os cuento en esta horita que estamos juntos, el objetivo es que valga para algo, no que se cumpla con la ley y se meta en un cajón. Es importante que todo lo que se haga, al final, me pase como con otros clientes que me dicen, a 30 de diciembre, que es el último caso del año pasado que hicimos, que me dan la hora y me digan, Jorge, esto es lo que yo quería. Esto es una auditoría que me vale para algo. Es decir, es una auditoría en la que luego yo tengo un plan de inversión. Es una auditoría en la que no solo saco mis deficiencias, sino que me está diciendo cuál tengo que hacer en el futuro para mejorar. Bueno, pues eso es en el Nemetric, ¿eh? Yo nunca os voy a hacer un plan de formación o una auditoría, un certificado energético para cumplir. Eso están otros gestores, ¿vale?
Bueno, este plan de formación se caducó también y tenéis que haberlo tenido ya hecho este plan para el año pasado en noviembre de 2021. Vale, vamos a las medidas de ahorro. La parte importante de la presentación fue la parte de la gestión energética. El último punto, que es el de las medidas. Estas medidas que ahí tenéis, no me voy a detener en todas ellas, porque entonces sí que no terminamos en el día de hoy, pero son focalizadas a la industria. Son distintas medidas que hemos ido haciendo en la larga experiencia de Enermetic en el mercado, pero, como os decía al principio, algunas son directamente inventadas por Enermetic y su equipo, y otras, en su caso, por especialistas, ¿vale? Entonces tenéis desde renovación instantánea de producción de vapor, instalación de condensador de caldera de vapor, mejora energética, temas de iluminación, temas propios para empresas textiles, temas de compresores, temas de calderas. Bueno, realmente, ¿qué medidas son las que Enermetic hace con su propio personal y las que más son de actualidad? Iluminación. Bueno, pues Enermetic trabaja con cualquier fabricante del mercado, eso está en constante evolución, y además también tiene fabricación propia de luminarias LED, con lo cual, bueno, pues lo importante no es que os cuente qué hace la iluminación LED como ventaja frente al halogenulo o el vapor de sodio, porque eso lo conocéis de sobra. Además, el LED, pues como al final es lo que se monta ya en las empresas, pues evidentemente tiene un coste ya menor que las tecnologías obsoletas, pero la realidad es que el LED, además de reducir consumo, como sabéis, pues tiene una vida útil mayor, lo cual os ahorra también en mantenimiento. Volvemos a la parte de que os decía y que he sido repetido con ello. Es importante que detrás haya una labor de ingeniería. Entonces, ¿qué tiene que hacer Enermetic para ello? Bueno, pues si queréis cambiar como medida de ahorro, vuestra iluminación actual a iluminación LED, pues hay que obtener datos, hay que saber lo que tenéis. Normalmente, como no soléis tener, eso lo dice la experiencia, planos, pues hacemos el análisis de planos en CAD para poder llevarlo luego al programa de hacer estudio lumínico. Se hace el estudio lumínico, se elige el material más adecuado, se os aporta no solo el estudio lumínico, sino un estudio de ahorro energético de amortización. Como he dicho al principio de la presentación, es importante que cada una de las mejoras que se os aporte estén valoradas económicamente. Y luego, además, pues bueno, se os asesora en temas de subvención, que también van cambiando cada día, y agotándose y saliendo nuevas, porque al final, evidentemente, es una forma de que el retorno sea menor y gastemos lo menos posible. Autoconsumo. Como no es el objeto de esta formación, el formaros, valga la redundancia, en temas de instalación fotovoltaicas, que sepáis que es una cosa en la cual Enermetic tiene focalizado como primera medida que estamos implementando, no por el hecho de que ahora con las ayudas europeas al final haya un boom en todo esto, sino que Enermetic ya tiene dentro del grupo una ingeniería que lleva más de 10 años. Yo, de hecho, provengo de la época antes de 2008, en el que, bueno, pues luego en el 2008 Zapatero se cargó la prima y el tema solar se cayó, pero sí que es cierto que el concepto era otro. El concepto entonces era verter para ganar dinero. Y yo tenía, me acuerdo, clientes en los que estaba por medio el alcalde, el concejal, vecinos, es decir, hacían entre todos en un terreno público una instalación de fotovoltaica porque daba mucho beneficio. Bueno, así pasó lo que pasó, porque luego murió. Ahora el concepto es muy distinto. El autoconsumo ahora es reducir en factura, ahora es general para ti, no para verter a la red en alguna de las tipologías. Los que conozcáis mucho de ese tema, veremos dentro del autoconsumo que luego se puede ver, rentis, PPA y más. La principal diferencia es saber si es sin excedentes o es con excedentes, y si lo hacemos así, si es acogida a compensación o no. También podemos poner un antivertido para no verter a la red y que sea. El objetivo, y quiero presentaros antes de que se me agote el tiempo, una oferta tipo que le hice en su momento a un cliente, es el concepto que tenemos al final no es el de instalador. Vuelvo a la figura del gestor. El instalador al final va a hacer una instalación, si puede lo más grande posible, y luego se irá. Bueno, garantías y demás. Yo fidelizo clientes, es decir, yo me quedo, yo soy su gestor, soy sus ojos. Con lo cual, mi criterio a la hora de mirar vuestra cubierta no es llenar la cubierta, todo lo contrario, es optimizar pensando en que por encima del 80% de lo que generéis sea autoconsumido por vosotros y que luego, evidentemente, el retorno sea lo más óptimo, adecuado. Estamos hablando de que la industria está acostumbrados a retornos de inversión por encima de los 6 años, y la experiencia en este año me dice que con las ayudas provenientes de Europa y DAE LB aquí, tenéis retornos a veces de 2 años, de 3 años, de 4 años al máximo. Vale. Bueno, está el tema de las ayudas. Evidentemente es lo que empuja a que los números den. Aquí no tenemos sol, con lo cual tenemos dos cosas. Las ayudas que conocéis y de las cuales
Enermetic también puede haceros la gestión de las mismas. No es una cosa que me encante, porque así como el coche eléctrico, la plataforma que ha dictado el EVE es facilona. Para ese tema de autoconsumo, la verdad es que es ardua. Bueno, la ventaja para vosotros es que el coste que yo pueda cobrar como empresa externa para pedir la subvención está estipulado ya porcentualmente en el pliego de estas subvenciones, y además luego es un coste que también es subvencionable. La ventaja de esta subvención, y por lo cual se está votando en algunas comunidades, es que al final es una subvención que admite todo. Admite cambio de cubierta de pies amianto, admite que sea un coste subvencionable, como os decía, la prueba petición, el proyecto, la dirección de obra. Bueno, entonces es el momento, porque evidentemente que Europa va a inyectar más dinero y lo cogeremos con los brazos abiertos. Me consta además que ya estamos pidiendo ampliaciones de esa partida presupuestaria a Madrid, pero eso me comentaré. Pero la realidad es que, bueno, pues hay que saber orientarlas y ponerlas tipología en el tiempo, ¿vale? Es importante el retorno. Y bueno, a eso hay que sumar que no tener sol, pues el gobierno vasco apuesta por este tema de las energías renovables, como no, y entonces además tenéis un 30% de deducción en el impuesto de sociedades, ¿vale? El Real Decreto 477 que hace referencia a estos 6 programas para las distintas energías de consumo renovable, existente o térmicas. ¿Vale? Tenéis la presentación y bueno, es la información que es pública. Si busquéis el Real Decreto 477, es extenso. Yo quería extraer de él, porque es evidentemente leer un BOE, esto y eso, pues que podía extraer aquí pequeñas cifras. Bueno, en el tema de fotovoltaica os decía, hay veces que se hace el autoconsumo puro, hay veces que el cliente no quiere que la inversión sea de él, pues porque pertenece a un grupo internacional y eso es costoso, o porque no es el mejor momento bollante en su economía, pero evidentemente sí que quiere apostar por reducir su factura. Bueno, pues hay modelos. Está el PPA, que es un acuerdo de compra-venta de energía limpia, y que al final fija un precio para los próximos 10-15 años. Pues evidentemente, cero inversión, porque lo hace la empresa en tipología S. Cero coste porque incluye el tema de mantenimiento. Emisiones de CO2, evidente, va ligado al autoconsumo. Además, hay un contrato a medida del cliente, con lo cual el ahorro es inmediato. Hay otros, claro que hay otros. Está el renting, está el leasing, y luego hay empresas como la mía, que os voy a dar solo una pincelada, y como los buenos guionistas lo dejo ahí, y como es interesante y atractivo, pues bueno, luego tendréis mi contacto, me llamáis y me extiendo en esa explicación. Pero hay empresas que contamos con terrenos, ya con licencias, con RBT ya en marcha, de forma que, bueno, pues tenemos el parque funcionando en poco tiempo y se puede vender ese parque y ser un activo de vuestra empresa para que los que sois grandes consumidores podáis pensar en traeros el sol de donde no lo hay, que es en el País Vasco, y traerlo pues, de Castilla, de distintos terrenos que tenemos, para que bueno, pues tengáis un parque que sea vuestro y que de esa forma podáis, tengo un cliente, incluso le vamos a hacer, si cerramos la operación, un PPA financiero en este formato, en el formato en el que incluso se van a beneficiar del ahorro de factura Francia y Holanda. ¿Vale? Esto se puede hacer. Es decir, no nos ciñamos instancias pequeñas, aquí habrá empresas asociadas a clúster de todos los tamaños. En empresas pequeñas hay que focalizar en autoconsumo, pero tenemos otras vías de financiación. Vale, ¿qué es lo que la oferta? Fundamental. Cuando alguien nos presenta una oferta de fotovoltaica, tenéis que tener el asesoramiento técnico, la ingeniería, el suministro de equipos, por supuesto, lo que es el llave en mano, la monitorización que hemos comentado y las subvenciones. Esto es lo que quería que vierais. Voy un poquito rápido, ¿vale? Es una instalación en la que lo que hacemos es el layout para la imposición de placas. Concretamente tenemos aquí 230 kilovatios. Recordad que la potencia nominal es la que marca el inversor y no la potencia del panel, porque el panel nunca va a funcionar al 100%. Y tenemos distintas formas de obtener datos. Aquí está la clave. Porcentaje de autoconsumo, 98,6. O sea, este cliente hace una inversión, pero de lo que genera, casi el 100% es para él, lo autoconsume. Entonces, tenemos una generación anual de un consumo de 1,5 millones de un gigabyte y medio, una generación con esta potencia de 230 a 273.000, una energía consumida de 321.000 y unos pequeños excedentes. Bueno, ¿qué es lo importante de esto? Bueno, pues verlo mes a mes, porque evidentemente no es el sol igual ni vuestro consumo en enero que en agosto, pero si veis el gráfico de abajo, que es el que más me gusta, el de los circulitos, al final el 98,6% es para ti, tienes muy poquito excedente, y eso supone casi un 21% de ahorro en factura. Bueno, pues para un cliente como este, evidentemente ahorrar un 21% es un hito, teniendo en cuenta los valores de la inversión. Estás hablando que por menos de 300.000 euros tendría la obra hecha, con una garantía de 12 años en paneles, con 5 años en el inversor, 5 años en estructura, 3 instancias de montaje. Y en un mes tiene la obra funcionando.
¿Por qué pongo siempre válida oferta una semana? Pues porque las placas, que es el mayor coste de esta operación, cambian de precio todos los días, las estructuras de aluminio también. Entonces, bueno, sí que es cierto que al final el orden de valor que tiene la oferta es al 98% puramente real, y luego ya limo con el cliente antes de firmar un contrato es de 2% de pequeñas fluctuaciones que pueden poner los costes. Aquí está la parte importante. Si pienso en autoconsumo, retorno de inversión, ¿no? He sido pesado desde el principio con el tema del retorno. En 3 años y medio lo tienes hecho. Si tienes una inversión de 282.000 euros, estoy en la parte de abajo, una subvención del EVE de 54.677, un ahorro de 60.000 que sale, arriba subo, autoconsumo 57.000, el impuesto que te ahorras 2.900, la pequeña conversión de excedentes, tienes que al año tengo un ahorro de 60.000 euros. Si gasto 282.000, tengo una subvención de 54.000 euros, al año ahorro factura 60.000, en poco más, como decía, de 3 años, lo tengo. Y si además a esto, como pongo en rojo a la derecha, le sumamos o reducimos el 30% de deducción de impuestos de sociedades de la empresa, pues todavía ese retorno sale más favorable. Como veis, aquí estamos hablando de instalación de 230 kilovatios. Casi sí que sea distinta. Ayer cerré una de 5 kilovatios en la cubierta de un cliente amigo. Bueno, pues cada uno en función de su consumo. Pero sé que tiene que estar bien asesorado y que estos números sean reales. Para eso es importante que cuando pongo el precio medio a 0,18, conocer cuál es vuestro precio de compra. Si no, esto es el trilero, ¿eh? Estos son, al final, datos que no se casan con la realidad si no metemos datos correctos. Y luego tenemos otro tipo de autoconsumos, que ya son ideas que proponemos en el mercado, que no son individuales, que son autoconsumos colectivos o incluso de comunidades energéticas locales. Lo que veis en blanco es la suma de pabellones, de 22 pabellones en un polígono industrial, en Ribavellosa, y aquí se pueden hacer muchas cosas. Como veis, los consumos, metiendo por debajo de 1 mega, podemos pensar en que el polígono entero se beneficie de un ahorro. Podemos pensar en que las empresas que veis ahí a la derecha de la imagen, o incluso a la izquierda de la parte blanca, hacer con ellos un autoconsumo colectivo. O incluso el pueblo de Ribavellosa, que está detrás, que también se beneficie en factura de este ahorro. Entonces, no nos quedemos nunca con el autoconsumo como una idea individual, sino pensemos en que estamos dentro de un polígono industrial, por ejemplo, o en un parque tecnológico, y que el vecino de al lado puede tener otra actividad, pero tiene un mismo interés, que es el ahorro. ¿Vale? Entonces podemos utilizar, igual nuestra cubierta está mejor que la suya, pues utilizamos nuestra cubierta, ponemos un canon de ocupación, de alquiler, hacemos la inversión entre los dos y a partir de ahí repartimos bajo contrato cuánta de esa generación va a hacer cada uno en función de esa inversión y en función de esa necesidad. Entonces, cuando penséis en autoconsumo, pensar en que la apuesta sea técnica y que no tiene por qué ser individual. Habrá casos que sí, ¿eh? Lo normal es que sea que sí, pero hay que pensar también en el concepto colectivo. Y luego, bueno, pues hemos implementado proyectos singulares en zonas en las que, bueno, pues eran cerrar todas las zonas degradadas, en las que no se podía hacer nada, y bueno, pues mejorabas con el tema de las placas, pues a posibles nichos empresariales que pudiera haber, el que se vieran beneficiados también del autoconsumo. Ana, creo que voy ahí en tiempo justo para pasarme. El contacto lo tenéis en la presentación que os haré llegar. Jorge Álvarez, encantadísimo de haber compartido ese tiempo con vosotros y vosotras. Y a partir de aquí, es más un tema de que si he conseguido que alguien que no hacía nada en el tema de gestión energética se conciencie de su importancia, pues me llame o no me llame luego, pero haga algo, será el objetivo cumplido. Muchas gracias, Jorge. Se nos ha acabado el tiempo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, porque nos has contado un montón de cosas y me imagino que sí que habrá preguntas. De todas maneras, si no, invitamos a que contactéis con Jorge directamente. Vale, yo no quiero entreteneros mucho, pero sí que tengo una pregunta como clúster, porque has hablado de los planes de formación. ¿Los planes de formación se pueden hacer a nivel clúster o es mejor hacerlos a nivel empresa? Es decir, ¿es mejor que el plan de formación sea dedicado a una empresa El plan de particular? formación, para cumplir con la ley, tiene que ser por empresa. Vale. ¿Vale? No podemos hacer un plan genérico. ¿Por qué? Porque ya he dicho que cada cosa que se haga para la sostenibilidad y cada cosa que se haga en el METI tiene que ser focalizada a ese cliente, porque no somos iguales consumidores. El plan de formación es un plan genérico. Al final, sí que es cierto que de todos los puntos, seguramente el más global, el más conjunto para todos, o el más común a todos, sea el plan de formación. Yo normalmente lo que suelo hacer es fijar con la empresa unas fechas, en pues un programa de, como os decía, 18 horas, y normalmente lo que vienen es pues, directores de departamento en el que luego ya ellos se encargan de sensibilización aguas abajo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues quitamos unas mañanas de tiempo. O sea, que es empresa. ¿Se puede hacer a través de clúster? Se puede hacer, ¿eh? Si lo planteamos, lo hacemos, porque de luego sería bonito en el sentido de que hoy que se ha quedado un poco corta la ponencia, focalicemos ya en sostenibilidad, en temas de gestión de eficiencia, pero sí que es cierto que yo suelo pensar en cada cliente porque luego surgen dudas de cada uno de ellos. Entonces,
Al final, el plan de formación tiene que ser de sostenibilidad y cada uno tiene su casuística y tiene las medidas que implementar. Claro. Sí, sí, sí. Aunque sí que es cierto que el clúster al final pues engloba a sociedades de la misma tipología, lo normal sería no por bien económico, sino por bien de entender el concepto y que sirva para algo, que cada empresa se pusiera en contacto con nosotros y dar un plan de formación para ellos. De acuerdo. Ok, pues si no hay más preguntas ahora en el grupo, yo creo que damos por finalizado el webinar. Yo por mi parte, Jorge, también tengo unas cuantas preguntas, pero si queréis lo hablamos ya de manera particular. Y muchísimas gracias a todos por atender y a Jorge por explicarnos estos temas tan interesantes y que además yo creo que nos competen a todos. Muchísimas gracias y buenos días. Hasta luego. Un abrazo. Gracias.